Bien, joven. Entonces, miren, como les había dicho en la clase pasada, esta primera parte del curso es un repaso general sobre vectores y escalares, más que sobre escalares, realmente sobre vectores. Entonces, quien les habla, el profesor Juan Carlos Barrios Ávila, y vamos a continuar trabajando en el día de hoy aspectos muy generales de vectores y algunas operaciones básicas también. Entonces, denme un segundito acá. Entonces, miren, digamos que cuando uno trabaja en física realmente, porque eso también ocurre en matemáticas, pero en física es muy importante cuando uno va a describir eh, algún fenómeno físico, definir desde qué sistema se va a realizar esa descripción o, o esa interpretación del fenómeno que estemos interesados en estudiar. Para ello es muy importante definir un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas más comúnmente utilizado en física, o por lo menos en física uno, es el sistema de coordenadas cartesianas. No quiere decir esto que no se puedan utilizar otros sistemas de coordenadas. De hecho, dependiendo de la simetría del problema, será también el uso adecuado del sistema de coordenadas que se necesite. En general, cuando nosotros vamos a describir un movimiento sí, digamos un movimiento de un sistema de partículas, en el plano es conveniente utilizar coordenadas cartesianas. Planas se llaman así, pero también se pueden utilizar, como les he dicho ya, dependiendo de la simetría, podemos utilizar otro sistema de coordenadas. Recuerden, hay sistemas de coordenadas polares, hay sistemas de coordenadas polares planas y polares esféricas. Hay sistemas de coordenadas curvilíneas, hay sistemas de coordenadas hiperbólicas, hay sistemas de coordenadas elípticas, es decir, hay muchos sistemas de coordenadas. Entonces, es muy importante de pronto definir realmente cuál es la que nos es conveniente. En esta primera parte, digamos que vamos a tener más conveniencia del uso de un sistema de coordenadas cartesianas. Los sistemas de coordenadas cartesianos se utilizan para definir un sistema de referencia y para ello se toman, digamos, algún punto origen que se llama sistema origen de coordenadas. A partir de ahí se empieza a trazar una serie de puntos con relación a ese origen de coordenadas y así será como realmente nosotros podemos representar esos puntos en lo que se conoce como plano. En realidad, un plano cartesiano, como ustedes recordarán, está compuesto por dos ejes, básicamente un eje Y y un eje X, que son mutuamente perpendiculares. Ahora, si hablamos de coordenadas cartesianas espaciales, entonces habría que incluir el eje Z. Miren que aquí hay un punto origen o el origen de coordenadas. A partir de ese origen de coordenadas trazamos los ejes mutuamente perpendiculares y entonces se definen realmente los ejes de coordenadas. En el caso de coordenadas planas, tenemos cuatro ejes eh, o cuadrantes realmente. Entonces, se habla realmente más que ejes de cuadrantes. Digamos que este es el primer cuadrante, como lo estoy mostrando acá en la diapositiva, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Este sería el tercero. Y los cuadrantes se definen siguiendo un sentido antihorario. Convencionalmente se utiliza se escriben de esa manera. Entonces, uno debe aprender a identificar este tipo de cosas, ¿no? En un sistema de coordenadas tenemos cuatro cuadrantes. En el primer cuadrante, las coordenadas X y Y son positivas. En el segundo cuadrante, la coordenada X es negativa y la coordenada Y es positiva. En el tercer cuadrante, las coordenadas X y Y son negativas y en el cuarto cuadrante, la coordenada X es positiva y la Y es negativa. De esta manera, realmente cualquier punto que ustedes ubiquen, dependiendo del cuadrante, entonces ese punto tendrá una coordenada o ambas coordenadas positivas o al menos una positiva o ambas negativas. Como les dije ya, en el primer cuadrante las dos coordenadas son positivas, en el segundo cuadrante
la coordenada X es negativa y la Y es positiva. Y en el tercer cuadrante ambas coordenadas serían negativas. Ahora, ¿cómo a partir de esto nosotros podemos hacer una descripción de coordenadas, digamos? Entonces, para ello utilizamos la siguiente relación. Miren. Si ubicamos aquí nuestro origen de coordenadas y supongamos que acá en este punto P, digamos aquí, vamos a llamar a este punto P. Ese punto P tiene de coordenadas X y Y, porque al proyectar este punto sobre el eje X tomará un valor y al proyectarlo sobre el eje Y tomará otro valor, no necesariamente iguales. Ahora miren que desde el origen de coordenadas hasta el punto P se traza esta línea de color rojo R. Y miren que esta línea de color rojo R forma un cierto ángulo con la horizontal. Ese ángulo lo he llamado teta. Y dicho así, de esta manera, si uno proyecta este valor aquí de X sobre este punto P sobre el eje X, miren que se forma un triángulo rectángulo, que es este triángulo que aparece acá. Ese triángulo rectángulo tiene un cateto que se llama cateto opuesto, representado por la altura de este triángulo. Y esa altura de este triángulo me la da realmente el valor de la coordenada que está sobre el eje Y. Miren que esta será la coordenada Y, esta será la coordenada X, que irá desde el origen hasta este punto, ¿no? Hasta aquí. Entonces, utilizando la trigonometría, sabemos que el seno se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, la distancia que hay desde el origen hasta el punto P, yo la he llamado aquí R, y esa R representa realmente toda la longitud de esta línea. Miren que se forma un triángulo rectángulo y utilizando trigonometría podemos encontrar realmente una relación entre cada uno de estos valores, la hipotenusa y cada uno de los catetos. Entonces, estas coordenadas escritas así, miren ustedes que aquí X, teniendo en cuenta este triángulo rectángulo, por ejemplo, de aquí podríamos decir que Y es igual a R seno de teta. Esto sería Y seno de teta. Si despejamos de aquí a Y. Y si despejamos de aquí a X, X quedaría que es igual a R coseno teta. R y teta son las coordenadas, realmente se llaman coordenadas polares. R es una coordenada radial y teta es una coordenada angular. Entonces hay una relación entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares dadas por la trigonometría. Y a partir de esta relación de coordenadas es que se define lo que se conoce como círculo trigonométrico. Entonces es importante tenerlo en cuenta aquí. Entonces, X, Y son coordenadas cartesianas, R y teta son coordenadas polares. La coordenada polar radial y la coordenada polar angular teta, en este caso R y teta, como muestra esta imagen. Entonces, también usualmente se le llama al eje X, se le conoce como eje de las abscisas y al eje Y se le conoce como la eje de coordenada o eje ordenada, para que lo tengan ustedes en cuenta, de acuerdo con lo que se usa comúnmente. Miren que acá está XR coseno de teta que si de esta expresión despejamos a X, esta R está dividiendo, pasa a multiplicar y Y es igual a R seno de teta. Ahora, si nosotros a esta expresión que está aquí, a esta expresión que está aquí, si al X lo elevamos al cuadrado, nos quedaría entonces algo como, lo voy a escribir acá de este lado, miren, me quedaría aquí X cuadrado es igual, si elevo todo esto al cuadrado, me quedará R cuadrado por coseno, perdón aquí, me quedaría coseno cuadrado de teta. Y si a esta que está aquí y la elevo todo esto al cuadrado, me va a quedar y cuadrado es igual a r cuadrado y miren lo que va a salir aquí, seno cuadrado de teta. Me perdonan que aquí esto quede un poquito, que es incómodo escribir aquí con el pad mouse. Entonces miren que me queda x es igual, x cuadrado es igual. Si yo estas dos cosas las sumo, si yo sumo esto, estas dos cosas las sumo, entonces me va a quedar x cuadrado
más y cuadrado es igual, pero aquí r cuadrado es factor común y me quedaría r cuadrado multiplicado por seno cuadrado más coseno cuadrado, pero seno cuadrado más coseno cuadrado es uno por una identidad trigonométrica. Entonces miren que me queda aquí x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado y esto es un círculo. En realidad, si uno toma un transportador aquí, pone la punta del transportador acá y la otra punta de este lado y traza, realmente aquí formamos un círculo. Y esto, de aquí es que se define realmente o se obtiene realmente lo que se conoce como círculo trigonométrico. Estas son realmente unas relaciones de coordenadas cartesianas polares, que es bueno tenerlo en cuenta y que va a ser muy útil después. Ahora, en general, les recuerdo nuevamente lo que les di en la clase pasada. Un vector se caracteriza por tres elementos. Un módulo o magnitud que nos indica el valor numérico de ese vector. Ahora, la dirección, recuerde que está dada por la orientación o el ángulo que forma la línea que representa el vector con la horizontal. Y el sentido realmente nos está indicando la dirección hacia donde apunta la flecha que está representando el vector. Esas son algunas cosas que son buenas tenerlas presentes. También los vectores se pueden representar en componentes, dependiendo de cómo haga uno la proyección de esos vectores en el plano, en principio en el plano cartesiano. Y también aparece un elemento importante que son los vectores unitarios. Miren lo siguiente. Si nosotros tenemos un vector A igual a X más A en la dirección X más A sub Y, así tal cual como están escritos aquí, entonces esto debería entenderse como un vector A que tiene una parte del vector está en X y otra parte del vector está en Y. Entonces, eso es lo que se conocen como las componentes del vector. Y miren cómo se va a representar eso. Se va a representar de la siguiente manera. Imagínense que aquí tenemos el origen y que todo esto es el vector A. Si yo a este vector A lo proyecto sobre el eje X, la proyección del vector A sobre el eje X me va a dar A sub X. Mírenlo aquí. Y si a este vector lo proyecto sobre el eje Y, la proyección sobre el eje Y me va a dar A sub Y. Ahora, si utilizamos otra vez la suma, digamos, la suma gráfica de vectores, pueden notar ustedes que la cabeza del A sub X está unida a la cola de A sub Y. Y desde el origen del primer vector hasta el último se traza la línea A. Esta línea A gráficamente representa la suma de estos dos. Por eso el vector A es igual a sub X más A sub Y. Esta es una situación meramente, una demostración meramente gráfica. Ahora, como les dije hace un momento, identificar que en el plano cartesiano tenemos cuatro cuadrantes. Cada uno de esos cuadrantes me va a indicar a mí, dependiendo del cuadrante en el que esté, si la componente del vector es positiva o es negativa. Recuerden, en el primer cuadrante ambas componentes son positivas porque estamos proyectando todo sobre el eje X positivo o el eje de X de la derecha y el eje Y positivo, que es el eje vertical hacia arriba. Ahora, en el segundo cuadrante, la componente X es negativa y la componente Y es positiva. En el tercer cuadrante, ambos son negativos y en el cuarto cuadrante, X es positivo y Y negativo. Eso es, estos son, digamos, los cuatro cuadrantes que nos van a ayudar a nosotros para hacer una descripción un poco más completa de lo que es un vector. Aquí utilizamos nuevamente, miren ustedes que se forma un triángulo rectángulo. Este será el cateto opuesto, el de A sub X será el cateto adyacente. Y por eso aparecen aquí. A sub X va a ser igual a A coseno de teta y A sub Y igual a A seno de teta por lo mismo que mostramos en la diapositiva anterior. Miren que otra vez lo mismo. Si lo que les decía ahorita, si nosotros elevamos esto al cuadrado y lo sumamos, me va a quedar A cuadrado más A cuadrado y multiplicado por seno cuadrado más coseno cuadrado, que es uno y de ahí es que se obtiene esto. Miren que
Esto realmente es el mismo teorema de Pitágoras. O sea que eso va en correspondencia con la física, la geometría y la matemática van en correspondencia ahí biunívoca, digamos. Ahora, la dirección de cada eje cartesiano se puede indicar con ayuda de un vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario es un vector que se utiliza para señalar direcciones, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente se escriben esos vectores unitarios? Vamos a utilizar una notación estrictamente universal. Mire, aquí aparece y el vector unitario I, el vector unitario J y el vector unitario K. ¿Por qué aparecen estas dos barras aquí como si fuera un valor absoluto? En realidad esto no es un valor absoluto, sino esto lo que está representando es la magnitud del vector I, la magnitud del vector J y la magnitud del vector K es igual a uno. Una característica de los vectores unitarios es que tienen magnitud o norma igual a uno. Ahora, ¿qué es I, qué es J y qué es K? I va a representar la dirección del eje X, J va a representar la dirección del eje y K va a representar la dirección del eje Z respectivamente. ¿Cómo? Mírenlo acá, mírenlo acá. Aquí tenemos, esta es una representación de un plano cartesiano en el espacio. Miren lo siguiente, recuerden, siempre que ustedes vean una I con un gorrito arriba, eso quiere decir vector unitario I. Cuando hablemos del vector unitario I, estamos indicando realmente que esa es la dirección del eje X. Si es el vector unitario J, como está acá, esa será la dirección del eje Y. Y si tenemos el vector unitario K, será la dirección del eje Z. Eso tiene una relevancia. ¿Por qué? Porque si yo tengo un vector, por ejemplo, supongamos aquí, yo tengo el vector A igual, miren esto, supongamos que tengo este vector igual a 2i menos 5j, supongamos, ¿no? Solo estoy aquí suponiendo aquí un vector A cualquiera. Y tengo aquí más 4k, digamos. ¿Qué quiere decir ese vector A escrito de esa manera? Eso quiere decir que este vector A tiene dos unidades en el eje X, dos unidades positivas. Quiere decir que este 2 está en el eje positivo de las X. Y aquí aparece menos 5J. Eso quiere decir que este vector tiene 5 unidades en el eje negativo de las Y. ¿Por qué? Porque la J representa la dirección Y. Y 4K tendrá 4 unidades positivas en el eje X positivo, en el eje Z, perdón, positivo. Recuerden, Y dirección X, J dirección K, Y, perdón, y K dirección Z. Siempre será la notación que vamos a utilizar a menos que se diga lo contrario o cualquier otra cosa distinta. Entonces, miren, el vector A, si nosotros proyectamos al vector A sobre el eje X, miren lo que va a ocurrir. Esa partecita de A proyectada en el eje X, yo la voy a llamar A sub X. Miren que aquí aparece sin vector ya. Y si el vector A lo proyecto sobre el eje Y, esa partecita la voy a llamar A sub Y. ¿Cómo se puede escribir este vector utilizando notaciones de vectores unitarios? Mírenlo acá. AXY lo que quiere decir es que A tiene una parte en la dirección positiva del eje X y A sub YJ quiere decir que tiene una parte positiva en el eje Y. Y este será el vector A, escrito en coordenadas cartesianas. Así se escribe un vector en coordenadas cartesianas en el plano. Si ahora, por el contrario, lo que tenemos es un vector para describir un vector no en el plano, sino en el espacio, miren lo que ocurre. Aquí yo tengo este vector A. Este vector A está expresado en el espacio. Eso quiere decir que este punto yo lo puedo proyectar sobre el plano XZ y a este punto lo puedo proyectar sobre el plano Y. Entonces, este vector A tendrá tres componentes. Una componente en Y, una componente en X y una componente en Z, respectivamente. Miren. Y realmente se forma como si tuviéramos una especie
de paralelepípedo recto rectángulo ahí. Miren, un paralelepípedo realmente es una buena representación de este punto. Miren que este punto tiene una componente, una partecita la tiene en X y otra partecita la tiene en Z. Y esta otra que está acá, miren, todo esto será la altura que tiene esa componente. Y esa altura realmente coincide con la altura aquí de este lado, que es el eje Y. Entonces, este vector tiene tres componentes. Tiene una parte en X, una parte en Y una parte en Z respectivamente. Esta es una representación de un vector tridimensional y esta es la representación de un vector bidimensional, utilizando vectores unitarios. Recuerden, los vectores unitarios nos sirven para señalar dirección y tienen la característica que tienen norma igual a 1. Ahora, digamos, miremos algunos ejemplos aquí de vectores. Un avión vuela desde el campo base al lago a 280 kilómetros de distancia en la dirección 20 grados al noreste. Después de soltar suministro, vuela al lago B, que está a 190 kilómetros a 30 grados al noroeste del lago. Determine gráficamente la distancia y dirección desde el lago B al campo base. Miren lo que ocurre. Para ello vamos a utilizar la orientación más sencilla, que es la orientación cartesiana. Esto, recuerden que esto sería norte, esto acá sería sur, este sería el este y este de acá sería el oeste. Yo voy a utilizar esta orientación para transformar este enunciado en un dibujo. El enunciado dice, un avión vuela desde el campamento base al lago A. 280 kilómetros de distancia en la dirección noroeste, noreste. Como es noreste, miren ustedes, eso quiere decir que el avión se mueve hacia acá, miren. Este es el noreste. Entonces, yo tomo un punto cualquiera aquí. Yo voy a decir, oiga, este punto que está aquí es el campamento base. Puede haber sido cualquier otro punto sobre este plano que he dibujado acá, pero lo tomo aquí abajito para que el dibujo me salga completo, digamos, o cómodamente. Entonces, el primer enunciado dice, un avión vuela desde el campo base A, este es el campo base al lago A. Quiere decir que llega aquí, aquí está el lago A, en este punto, miren. Y recorrió 280 kilómetros. Entonces aquí tengo mi primer vector, miren. Ahora, en este punto donde está el avión ahora, que está en el lago, al lago A, ahora a partir del lago A dice, después de soltar suministro, vuela al lago B. O sea, aquí en este punto el avión soltó los suministros y ahora se dirige a otro lago, que es el lago B. Pero ese está a 190 kilómetros a 30 grados al noroeste del lago. Miren ustedes que como es noroeste, el noroeste es en este cuadrante. Entonces el avión se irá para acá, miren, ahora estará para el noroeste. Entonces aquí recorre 190 kilómetros. Ahora lo que nos están preguntando es, determine gráficamente la distancia y dirección desde el lago B, o sea, desde este lago B hasta el campamento base, es decir, desde este punto hasta acá, miren, acá está el campamento. Vamos a colocar aquí campamento, miren. Entonces lo que me están pidiendo hallar ahora es este vector, miren. Aquí tenemos que hallar este vector, tenemos que calcular este vector, ¿cómo lo hallamos? Para eso se pueden utilizar diferentes técnicas. Eh, Suma de vectores. Gráficamente, si yo defino aquí una buena escala de medida, puedo saber realmente cuánto vale esta línea. De hecho, aquí aparecen 215 kilómetros. ¿De dónde sale ese 215? Ah, pues si yo utilicé una buena escala de medida aquí, entonces yo medí, esta escala vale 280, este vale 190, y si utilizo la misma escala, puedo saber realmente que estos son aproximadamente 215 kilómetros, pero veamos a ver cómo se hace. Podemos utilizar un método que se conoce como método de las componentes. ¿Qué significa eso? Que este primer vector, yo ubico aquí un plano cartesiano y cojo a este vector y lo proyecto sobre cada eje.
Eso es lo que vamos a hacer acá, miren. Entonces, si yo, como yo sé que miren que aquí dice 280 gramos, 20 grados al noroeste. Entonces, este ángulo que está acá mide 20 grados, miren. Este ángulo mide 20 grados. Entonces, yo lo que hago es que proyecto a este vector sobre el eje horizontal y a este vector sobre el eje vertical. El eje horizontal es todo esto, miren. 280 por coseno de 20 grados, porque es como si fuera todo el cateto adyacente. Y en dirección Y, ¿por qué? Porque está sobre el eje horizontal o sobre el eje X. Y aquí será 280 grados seno de 20 en dirección J, es decir, sobre el eje Y. Aquí tengo mi primer vector. Este vector A gráficamente representado. Ahora, lo mismo ocurre, bueno, al hacer coseno de 20 por 280, estos son valores aproximados, tengo 263. Y al calcular 280 por seno de 20, obtengo aproximadamente 96. Ya aquí tengo el primer vector, o sea, el vector A. Ahora, hago lo mismo con el vector B. Resulta que el vector B, este ángulo que está aquí, mide 30 grados, porque es lo que está diciendo aquí esto, ¿no? 30 grados, mire. Formo un pequeño triángulo rectángulo y utilizo otra vez la trigonometría. Entonces, al utilizar la trigonometría, miren por qué aparece un signo menos aquí. Básicamente porque para este vector B, está ubicado en el segundo cuadrante y en el segundo cuadrante la coordenada horizontal es negativa. En cambio, la coordenada vertical es positiva. Entonces, por eso es 190 por seno de 30. Hago esta operación matemática con la calculadora y obtengo aproximadamente menos 165 en dirección Y más 95 en dirección J. Ya tengo el vector B. Ahora, yo tengo que encontrar a este vector resultante. Miren. Miren acá. Este es el vector R. Pero ese vector R va desde B hasta acá, miren. Es decir, que este vector R es como si estuviera invertido en este plano, es decir, tuviera sentido contrario al que quiero. Entonces, miren, el vector resultante, ¿cuál es? El vector resultante R, mírenlo acá donde lo he escrito, es igual a ¿qué? A la suma del vector A y el vector B. ¿Por qué aparece este signo menos aquí? Miren. La razón por la cual yo le escribo este signo menos aquí es porque el sentido de este vector R está en este plano. Si yo tomo el plano de aquí arriba, miren, este plano, me perdonan aquí que hay tantas líneas. Este plano, miren que este vector está apuntando en sentido contrario al plano. Es como si yo ubicara el plano de este lado, miren, en este punto. Este vector R está ubicado en el tercer cuadrante y en el tercer cuadrante las componentes de R son negativas, por eso aparece ese signo menos aquí. Entonces yo sumo estos dos vectores A y B y lo multiplico por menos y automáticamente tengo al vector R. Miren lo que tengo aquí. Este es el vector A y este es el vector B. Si ven que es menos 165, sumo estas dos cosas y miren lo que voy a obtener. Obtengo que el vector R es igual a menos 98i más 191j aproximadamente. Y yo puedo calcular en la dirección de ese vector utilizando trigonometría. Tangente a la menos 1 es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. A cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y entonces calculo eso y miren cuánto obtengo. Más o menos unos 63 grados. Quiere decir que esto de aquí, perdón, son más o menos 63 grados. Esto, de aquí hasta aquí, hasta acá. Es decir, el vector R está en dirección ¿qué? Suroeste, porque está en este cuadrante. Miren, el vector resultante va a ser este, va a estar en este cuadrante, está a 63 grados al suroeste. O sea, desde el lago B, el campamento inicial está al suroeste, 63 grados al suroeste. Entonces, esa es una forma de calcular, resolver problemas utilizando vectores. Lo mismo pasa acá, mire.
Una fuerza FI de 6 unidades de magnitud actúa sobre un objeto en el origen en una dirección. La idea es que ustedes transformen este enunciado, lo transformen en un dibujo. Miren qué es lo que hago yo aquí. Una fuerza F1 de 6 unidades de magnitud actúa sobre un objeto en el origen en una dirección de 30 grados sobre el eje X. Entonces, miren, aquí está el objeto. Si ven este objeto que yo he dibujado acá, miren, este es el objeto. Entonces, ese objeto se le aplica una fuerza 30 grados sobre el eje X. Quiere decir que este que está aquí es el eje X, ese que está aquí, miren, este que es el eje horizontal, esto vale 30 grados. Ahí se le aplicó una fuerza F a ese cuerpo. Ahora se aplica una fuerza F2 de 5 unidades de magnitud que actúa sobre el objeto en dirección del eje Y. Como dicen que es en dirección del eje Y, entonces actúa vertical, sobre la vertical. Voy a borrar aquí para que no se vea tanto color acá. Miren, ¿sí ven? Ese es F1. Y ahora tengo F2, miren, está acá. Esta línea azul realmente está actuando sobre el cuerpo. Aquí, miren, está actuando así. Solo que si yo quiero hacer una representación gráfica de vectores, yo sé que la cabeza del primer vector la tengo sobre la cola del segundo y aquí tengo el vector suma. Miren que ahora trazaría una línea aquí así. Si ven que este me daría el vector suma gráficamente, ¿no? Miren, ese es el vector suma. Este vector resultante es el vector suma, que es lo que me están pidiendo que calcule. ¿Mm? Calcúlelo. Entonces lo puedo hacer gráficamente y si hago eso gráficamente y utilizando una buena escala de medida, la escala de medida me da aproximadamente 9,5. Veamos eso, cómo se obtiene utilizando coordenadas cartesianas por el método de descomponente. Entonces, los vectores, el vector F1, miren ustedes que es este 6 por coseno de 30 en dirección Y más seno de 30 en dirección J. Ambos son positivos porque este vector está en el primer cuadrante. Este vector también está en el primer cuadrante porque está sobre el eje Y, pero como está totalmente sobre la horizontal, solamente tendrá una componente. Miren, solo tiene componente en dirección Y. En dirección X, este vector no tiene componente porque está completamente sobre la vertical. Por eso aquí aparece cero. Este 5,2 sale de multiplicar coseno de 30 por 6 y aquí seno de 30 por 6. Entonces aquí tengo, esto es F2, no F1, sino F2. Este es F2 y este es F1. Entonces la suma, el vector resultante será la suma vectorial de estos dos. Miren. Entonces sumamos el vector F1 con el vector F2. Aquí es F2, no F1. F2. Sumamos estos dos y miren lo que me da la suma. 5,2i más 8j. Este es el vector resultante. ¿Cómo se calcula la magnitud de ese vector? Pues se le saca la raíz cuadrada a la suma del cuadrado de estos dos. Y ahí obtengo 9,54. Esa es otra forma de representar vectores o la suma de vectores gráficamente. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, jóvenes. Entonces, miren que es realmente muy sencillo hacer eso, ¿no? Miren. Ahora preguntan acá. Una persona que sale a caminar sigue la trayectoria que se muestra en la figura. El viaje total consiste en 4 trayectorias en línea recta. Al final de la caminata, ¿cuál es el desplazamiento resultante de la persona medido desde el punto de partida? Aquí partió la persona y aquí llegó. El desplazamiento resultante va a ser este. Mire, este que está aquí es el desplazamiento resultante. Este es el desplazamiento resultante. Esto es lo que me están pidiendo que encuentre. Entonces, inicialmente la persona caminó 100 metros sobre el eje X. Miren, entonces caminó 100 metros hacia el oeste, hacia el este, perdón. Después, 300 metros al sur. Después, 150 metros, 30 grados al suroeste. Después camina 200 metros, 60 grados al qué? Al suroeste.
calcule el vector resultante. Entonces tengo que sumar cuántos vectores. Uno, 2, 3 y 4. Esos cuatro vectores yo los puedo escribir. Lo puedo hacer gráficamente, que es utilizando una buena escala de medida, o lo puedo hacer utilizando componentes rectangulares, que es lo que les estaba explicando. Miren. En ese orden de ideas, el vector A, 100 metros, y ¿por qué y? Porque está completamente sobre la horizontal y la horizontal es el eje X. 300 metros está exactamente sobre la vertical, que es dirección ¿qué? Y. Pero como está dirigido hacia abajo, entonces este debe ser menos 300 J. Este vector está en el tercer cuadrante, o sea que ambas coordenadas serían 150 por coseno de 30 y 150 por seno de 30. De ahí sale este valor, miren. ¿De dónde sale el 130? 130, 150 lo multiplican por coseno de 30. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3 sobre 2 es 0,86. Si multiplican 0,86 por 150 le da aproximadamente 130. Aproximadamente, ¿no? ¿Y por qué da negativo? Porque está en el tercer cuadrante y en el tercer cuadrante la X es negativa y en cambio la Y también. Este 75 ¿de dónde sale? De multiplicar 150 por seno de 30. Entonces, seno de 30 es 0,5 y 150 por 0,5 da 75. Este será el vector C. Y este que está acá será el vector D, pero escrito en componentes rectangulares, miren lo que se hace. Tendríamos que multiplicar 200 por coseno de 60. Coseno de 60 es 0,5. 0,5 por 200 te da 100. Pero como está en el eje, miren que está en el tercer cuadrante, en el segundo cuadrante, la X es negativa. Por esa razón es que aquí aparece menos X, miren, menos 100. Y multiplicaríamos 200 por seno de 60. De ahí sale este 173. Ahora, el vector resultante, ¿cuál es? La suma de estos cuatro vectores. Ese es el vector de desplazamiento. Entonces, sumen lo que tiene I con lo que tiene I y lo que tiene J con lo que tiene J. Y así van a obtener este valor, ¿no? Menos 130i menos 200j. Si ustedes observan, este vector resultante está en el tercer cuadrante y en el tercer cuadrante X y Y son negativas. Por eso es que esto da aquí menos y esto aquí da menos. Si le calculamos la magnitud a este vector, entonces será la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de los cuadrados. Y de ahí es que se obtiene que la magnitud de ese vector vale 240. ¿Mm? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, jóvenes. Ahora, miren ustedes, gráficamente, si tenemos dos vectores U y B, miren esto, estos dos vectores, este es el vector U y este es el vector B, y me piden que calcule esto, esto y esto. Gráficamente, ojo, no tengo valores, sino gráficamente. Entonces, determinar 2U. ¿Qué es 2U? Este vector U dos veces. Entonces, si multiplico este vector por 2, esta flecha se va a ampliar, se va a duplicar. Más menos B. Ojo con esto, voy a sumar a 2U con el negativo de B. Fíjense que B está apuntando hacia abajo. El negativo de B será otro vector igualito, pero que apunte hacia arriba. Gráficamente, miren lo que obtengo. Este U, que es 2U, duplico el tamaño de esta línea roja y miren lo que obtengo. Lo voy a sumar, es decir, la cabeza del 2U lo debo unir con la cola del menos B. Miren lo que ocurre. Este es el menos B, miren. ¿Por qué es menos B? Porque el B o el más B, miren, esto es más B, era esta misma línea, pero apuntando hacia abajo. El menos B es esta misma línea, pero apuntando hacia arriba. Ahora, trazo una línea que va desde el origen de 2U hasta la cabeza del menos B. Toda esta línea, miren, ras. Y ese es el vector resultante. Gráficamente, ¿no? Estamos haciendo una situación meramente gráfica. Miren ustedes.
Ahora, si yo calculo menos u más b, menos u es este mismo vector, pero con la cabeza está apuntando hacia abajo porque es el negativo. Y b es exactamente esta que está aquí abajito. Entonces, menos u, mire, la cabeza de menos u lo pongo con la cola de más b y trazo una línea que va desde el origen de menos u hasta la cabeza de b. Y ese es el resultado, ese es el vector resultante de la suma de este negativo de u con este positivo de b. Miren, gráficamente. Ahora, menos b más un medio de b, o sea, cojo a menos u, miren, y lo sumo con la mitad de b. Miren que este es b. Entonces, esta línea la dibujo exactamente por la mitad, que más o menos por aquí, miren. Esa es la mitad de esta línea b. Miren. Cabeza de menos u con la cola de un medio de b y trazo una línea que va desde el origen de u hasta la cabeza de b. Y ese será el vector resultante, o sea, esta suma. O resta, ¿no? Porque en este caso es una resta porque son positivos y negativos. Miren, aquí está y aquí está. Eso es hacer un análisis meramente gráfico para la suma de vectores, meramente gráfico. Entonces, no sé ahí si tienen alguna duda o alguna pregunta, jóvenes. No, de negro. Ahí es claro, ¿cierto? Bien, vamos a hacer una cosa acá. Esto, bueno, esto lo tenía de bono del examen, pero como no estamos allá cuando estemos en la clase del jueves, hacemos un ejercicio de bono para que ustedes lo tengan. Miren, aquí hay un par de ejercicios que yo se los voy a dar resueltos. Era para un bono, pero eso, como no estamos en clase allá directo, entonces lo hacemos aquí, se les digo cómo es. Miren, tienen estos dos vectores, A, B y C. Todos estos vectores con unidades iguales. Determine A y B tales que AB más B por B más C sea igual a cero. Si yo multiplico a este vector A por un número cualquiera y a este vector B por un número cualquiera B y sumo a A con B y con C multiplicados, esa suma que me dé cero. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ahí realmente lo que tengo que tener en cuenta yo es que debo escribir todo esto. Este vector A va a tener una componente, como es en el plano, entonces voy a tener esto, mire. Al multiplicarlo por A, voy a tener 6A y si lo multiplico por A, me queda menos 8A J, porque lo multipliqué por un valor A cualquiera. Ahora, si a este B lo multiplico por una constante B, me va a quedar menos 8B en dirección Y. Y si lo multiplico por B, este 3 entonces me va a quedar más 3B en dirección J. Y C no lo voy a multiplicar por nada, entonces aquí lo que estoy haciendo yo es colocar todo lo que tiene I de un lado y todo lo que tiene J de otro lado. Miren, más 19, bueno, J, aquí es I, ¿no? Perdón, aquí es I. Entonces, ¿qué pasa? Miren, todo esto tiene I y todo esto tiene B, tiene J, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Si esto me da, esta suma me da cero, la única forma para que esta suma me dé cero es que todo lo que tiene I sea igual a cero y todo lo que tiene J sea igual a cero. Por eso es que aparece esto aquí, miren. I igual a cero y esto igual a cero. Entonces yo puedo pasar este 26 para este lado y quedaría con signo negativo. Y este 19 para este lado y quedaría con signo negativo. Y me queda un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Lo resuelvo utilizando álgebra de octavo grado y así puedo determinar cuánto valen los valores de esa constante.
puedo demostrar que la constante A es igual a 5 y la constante B vale 7. Si yo reemplazo aquí a A por 5 y a B por 7, puedo hacer esta operación y notar que esto me da cero. Es un ejercicio meramente algebraico ahí, matemático algebraico, digamos. Esa es una situación ahí. Entonces, para tener muy en cuenta. No sé si está claro ahí, jóvenes. Y acá hay otra situación. En la figura del segmento en línea representa una trayectoria del punto con vector de posición 5i más 3j al punto con posición 16i más 12j. Es decir, estoy desde este punto hasta este punto. El punto está en dicha trayectoria. Una fracción de f. El punto A está en dicha trayectoria a una fracción f del camino hacia el destino. Encuentra el vector de posición en el punto A en términos de f. Evalúe la expresión del inciso A en el caso de que f sea cero y explique si el resultado es razonable. Evalúe la expresión para f igual a 1 y explique si el resultado es razonable. ¿Mm? Entonces, miren ustedes que aquí realmente lo que estamos mirando es un vector de desplazamiento. Me desplacé desde este punto hasta este punto. Como es desplazamiento, es posición final. Esta es la posición final menos la posición inicial. Miren que esta es la posición inicial. ¿Mm? Y ese desplazamiento me están diciendo este desplazamiento, cuando yo hago esta operación, 16 menos 5 me da 11. 12 más 3, 12 menos 3, perdón, me da 9. Miren ustedes que esto debe ser, ese valor debe estar multiplicado por un cierto valor f aquí, f metros. Ahora, si yo miro la posición desde este punto inicial hasta esta posición A, que es donde multipliqué todo ese segmento por F, miren ustedes, todo ese desplazamiento por F, entonces puedo hacer otra vez todo lo que tiene I de un lado y todo lo que tiene J del otro. Y hago exactamente algo parecido a lo que hice en el caso pasado, para encontrar realmente todo esto. Este análisis que está aquí, a pesar de que aquí está resuelto, yo se los dejo de tarea para que ustedes lo miren, para ver si entienden bien esa solución. Si no la entienden bien, mañana, el jueves que tengamos clase, me preguntan. Échenle un poquito de estudio a eso y verán que no es difícil. Y acá, ahí les quedan unos, esto se los comparto yo ahorita, el PDF de esto se los comparto ahorita. Y miren que acá les queda un ejercicio ahí, como para que se vayan entrenando. Y esa es, digamos, la situación. Entonces,